El bien jurídico de los delitos que el Código Penal recoge en los distintos preceptos y en particular en su título 9 es el de la solidaridad humana y atiende a aquel deber que recae sobre toda persona de socorrer a otra persona que se encuentra en una situación de peligro, siendo este un bien jurídico común. Los supuestos concretos a los que hace referencia los artículos 195 y 196 del texto punitivo se caracterizan porque normalmente el bien jurídico protegido es el de la vida o la integridad física de esa persona o personas que se encuentran en una situación de peligro. Como sucede con muchos conceptos recogidos en la normativa penal, el significado jurídico de un término puede diferir o ser más restrictivo que el uso general. Nos detendremos ahora en profundizar en el mencionado concepto de peligro y las características que determinarán que este artículo pueda aplicarse. El peligro al que se ve expuesto el sujeto pasivo de este delito debe de ser grave, en el sentido de que la probabilidad mencionada en el párrafo anterior tiene que ser alta y debe de ser importante, en cuanto a la entidad del perjuicio al que se encuentra expuesto el desamparado. Debemos de saber que adicionalmente este peligro debe de ser manifiesto, lo que significa que ha de ser comprensible y perceptible como tal por la generalidad de las personas. Hablamos de un delito de omisión porque la conducta es la de no socorrer a quien se encuentra en la situación descrita anteriormente y por tanto será un presupuesto del tipo que el sujeto activo posea la capacidad de prestar ese socorro o ayuda, ya sea directamente o requiriendo la asistencia, por ejemplo, del personal médico. La condición final del supuesto, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, se refiere a un peligro o riesgo para el sujeto activo, que de forma contundente le impidiera prestar el auxilio, por lo que no es posible alegar la existencia de ese riesgo en base a una cuestión que carezca de entidad. El artículo 195 incorpora tres supuestos de omisión de socorro, que son los siguientes: omisión de socorro personal, omisión de petición de socorro y omisión de socorro a la víctima de un accidente. La primera situación que castiga el Código Penal es la de aquel que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. En este precepto, como sucede con otros del mismo código, es relevante aclarar algunos conceptos que incorpora y que son determinantes a la hora de su aplicación. Estos son el de la persona desamparada, que debe entenderse como aquella persona que en la referida situación no es capaz de prestarse ayuda a sí misma, y el de peligro, que hay de interpretarse en función de la probabilidad de que como consecuencia de la situación planteada, esa persona desamparada acabe por sufrir un perjuicio en su integridad corporal o su vida. El siguiente precepto del artículo 195, en un supuesto subsidiario del mencionado anteriormente, incorpora una situación en la que el sujeto activo, encontrándose impedido de prestar socorro, no demande con urgencia el auxilio ajeno, lo que implica que este sujeto se vea en primer lugar impedido de socorrer y que ante esa circunstancia tenga la posibilidad de requerir auxilio para que sea otro el que finalmente socorra al sujeto pasivo. Los elementos y las penas de este supuesto son similares a los previstos para los definidos en el precepto anterior. En el artículo 195.3 encontramos recogida la situación en la que el sujeto pasivo del delito se ve involucrado como consecuencia de un accidente ocasionado fortuitamente por quien luego omite el auxilio. Esta norma nos presenta un supuesto donde el legislador asigna un mayor castigo a quien omite el auxilio basado en que es el propio sujeto activo quien ha provocado la situación de peligro del desamparado. Este delito no descarta en ningún caso otro u otros delitos o responsabilidades que se produzcan como consecuencia de dicho accidente, por ejemplo las de un delito de lesiones que se aplique en concurso con el de la omisión de socorro. El artículo 196 del mismo título que estamos desarrollando castiga concretamente a la figura del profesional sanitario, que desatendiendo su obligación de negar asistencia sanitaria o abandonar los servicios sanitarios cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas. Nos encontramos ante un delito de carácter especial y que conlleva un mayor castigo que el configurado en el artículo 195.2, en el que es necesario para su aplicación que el sujeto activo posea la condición de ser profesional sanitario, de la que se desprenda la obligación de asistencia y que ante el supuesto de su denegación o abandono conlleve un riesgo grave para la salud de las personas. Respecto de la obligación de asistencia, es relevante matizar que ésta convive con el derecho a huelga del profesional, siempre que el mismo no se encuentre comprendido dentro de los servicios mínimos que se garantizan durante el ejercicio de dicho derecho.